Descubrí que durante 8 años mi madre recibía mi pensión por discapacidad de 2.400 mensuales, pero le dijo a la familia que yo era una parásita que nunca ayudaba en nada. El sobre blanco de la Seguridad Social cayó sobre el piso de madera gastado de mi diminuto apartamento, accesible para sillas de ruedas con un ruido sordo que resonó como un cañonazo en mis oídos hipersensibles esa asfixiante tarde de martes. Cuando finalmente descubrí la devastadora verdad que mi propia madre había construido metódicamente durante 8 años enteros, mientras yo sobrevivía con $230 mensuales que ella afirmaba, era todo lo que el gobierno me otorgaba como asistencia por discapacidad. Después del accidente de tráfico que destruyó mi columna vertebral y me dejó parapléjica a los 31 años cuando regresaba del trabajo como enfermera en un hospital público donde dedicaba agotadores turnos nocturnos cuidando a pacientes terminales que me veían como un ángel guardián, pero que nunca sospecharon que unos meses después, yo misma me volvería completamente dependiente del cuidado de otros para realizar funciones básicas como bañarme o preparar comidas simples que requerían movilidad, que perdí definitivamente. Aquella noche lluviosa, cuando un conductor ebrio se pasó un semáforo en rojo en una intersección transitada y transformó mi existencia productiva en una dolorosa realidad de limitaciones físicas permanentes, combinadas con la constante humillación social de ser tratada como una carga inútil por mi propia familia que debería haberme ofrecido un mínimo apoyo emocional, durante el traumático proceso de adaptación a la vida en silla de ruedas que ahora enfrentaba sin posibilidad de recuperación alguna. Mis 39 años de vida, vividos conscientemente sobre fundamentos aparentemente sólidos de relaciones familiares basadas en genuino amor maternal, y especialmente en la reconfortante certeza de que mi madre Vera estaba haciendo absolutamente todo lo que estaba a su alcance para ayudarme financieramente durante el devastador periodo de imposible recuperación física y ajuste psicológico, a la discapacidad permanente que me robó la independencia y dignidad construidas durante una década entera trabajando. Honestamente, en la profesión que elegí por verdadera vocación de cuidar a personas vulnerables, se derrumbaron instantánea e irreversiblemente cuando leí aquellas palabras oficiales impresas en papel membretado del gobierno, informándome que mi beneficio mensual por discapacidad total y permanente era exactamente $2.400 depositados religiosamente cada 10º día hábil de cada mes en una cuenta bancaria que ni siquiera sabía que existía porque Vera había asumido completamente la administración de mis finanzas, alegando que una persona en mi debilitada condición física no debería preocuparse por estresantes asuntos burocráticos que podrían obstaculizar el ya suficientemente difícil proceso de recuperación emocional y adaptación a la nueva realidad de absoluta dependencia física de otros para la supervivencia diaria básica, que ahora caracterizaba mi existencia después del traumático accidente que cambió mi vida para siempre, dejándome permanentemente confinada a esta silla de ruedas. La notificación oficial de la Seguridad Social no era correspondencia rutinaria sobre renovación de registro o confirmación de datos personales actualizados, según procedimientos administrativos estándar que las agencias gubernamentales ejecutan periódicamente, sino más bien una comunicación formal sobre irregularidades detectadas en la dirección registrada para el envío de estados de cuenta mensuales del beneficio, porque aparentemente el cartero responsable de la ruta había reportado repetidamente problemas con esa dirección específica. Que esa dirección específica en los registros oficiales no correspondía a la residencia real de la beneficiaria titular de la asistencia por discapacidad, creando así una necesidad urgente de comparecencia personal en la oficina de seguridad social más cercana, portando documentación actualizada que probara la residencia actual para la regularización del registro, que evitaría la suspensión temporal de los pagos mensuales hasta que las inconsistencias administrativas fueran debidamente aclaradas y corregidas según normas. Según normas regulatorias establecidas por legislación federal específica sobre beneficios de asistencia destinados a personas con discapacidad permanente probada mediante informes médicos emitidos por examen oficial del Instituto Nacional de Seguridad Social, que certifica oficialmente las condiciones incapacitantes que justifican la concesión de ayuda gubernamental mensual destinada a garantizar supervivencia básica, digna de personas que quedaron permanentemente imposibilitadas de trabajar debido a accidentes traumáticos o enfermedades degenerativas graves. La dirección mencionada en esa perturbadora notificación era exactamente la dirección de la espaciosa casa donde Vera vivía sola, desde que mi padre murió hace 12 años por complicaciones cardíacas que deterioraron progresivamente su salud durante la última década de vida. Trabajando como comerciante independiente, que sacrificó su propio bienestar físico para garantizar educación universitaria decente para mí,
Y para mi hermana mayor Claudia, quien siempre fue la hija favorita recibiendo desproporcionada atención maternal, y especialmente recursos financieros sustancialmente mayores durante toda nuestra infancia y juventud, compartidas en el mismo hogar familiar, donde las jerarquías afectivas se establecieron silenciosamente a través de gestos diarios que comunicaban claramente quién merecía amor incondicional y quién debía contentarse con migajas emocionales distribuidas ocasionalmente, cuando convenía mantener apariencias de una familia funcional ante observadores externos que nunca sospecharon las dinámicas tóxicas constantemente operando entre bastidores. De ese hogar aparentemente armonioso, donde las preferencias maternas siempre fueron evidentes pero nunca abiertamente reconocidas, creando un ambiente de competencia silenciosa entre hermanas, por la atención y aprobación de una madre que distribuía su amor de manera profundamente desigual basándose en criterios misteriosos que nunca fueron explicados, pero que se comunicaban inequívocamente a través de acciones cotidianas, demostrando quién realmente importaba en esa familia disfuncional, disfrazada de normalidad ante el mundo exterior. La sensación física que experimenté al procesar mentalmente las devastadoras implicaciones de ese descubrimiento absolutamente impactante fue exactamente como tener mi pecho violentamente comprimido por un tornillo industrial apretándose progresivamente hasta expulsar completamente todo el aire de mis pulmones, dejándome sofocada y desesperada, tratando de recuperar la capacidad básica de respirar adecuadamente, mientras mi mente racional luchaba frenéticamente por construir alguna narrativa alternativa que pudiera explicar esa flagrante inconsistencia entre los $230 que Vera me entregaba mensualmente en efectivo, alegando que era el monto total del beneficio, después de deducir tarifas administrativas obligatorias y costos de mantenimiento de la cuenta bancaria donde supuestamente el dinero era originalmente depositado, versus los $2.400 que el documento oficial confirmaba, eran depositados íntegramente cada mes en una cuenta, cuya dirección registrada era su residencia. En lugar de mi vivienda adaptada, ubicada en un barrio distante, donde vivía socialmente aislada, debido a la combinación tóxica de severas limitaciones físicas que dificultaban la locomoción independiente. En lugar de mi vivienda adaptada, ubicada en un barrio distante, donde vivía socialmente aislada, debido a la combinación tóxica de severas limitaciones físicas que dificultaban la locomoción independiente, y especialmente debido a la vergüenza paralizante que constantemente sentía sobre ser vista públicamente como una persona discapacitada, dependiente de una silla de ruedas para movilidad básica, en una sociedad que trata a las personas con discapacidades como ciudadanos de segunda clase merecedores de lástima condescendiente. En lugar de genuino respeto e inclusión social significativa, que debería ser un derecho fundamental pero que raramente se practica en una sociedad profundamente capacitista, que margina sistemáticamente a quienes no se ajustan a normas estrechas sobre funcionalidad física ideal, considerada necesaria para participación plena en la vida comunitaria, que debería estar abierta a todos independientemente de capacidades específicas, pero que en la práctica excluye rutinariamente a millones de personas con discapacidades enfrentando barreras sistemáticas. Durante todos esos interminables 8 años, desde el traumático accidente que irreversiblemente transformó mi existencia previamente productiva e independiente en una realidad claustrofóbica de absoluta dependencia y progresivo aislamiento social, Vera había repetido incansablemente a toda la familia extendida, incluyendo a mi hermana Claudia, mi cuñado Fernando, varios tíos y especialmente a vecinos curiosos, siempre ávidos de chismes sobre las desgracias ajenas, que yo era una carga financiera insostenible, agotando sus recursos limitados a través de necesidades constantes relacionadas con medicamentos costosos, frecuentes consultas médicas especializadas, equipos ortopédicos caros y especialmente a través de mi supuesta negativa obstinada a contribuir mínimamente a los gastos del hogar, a pesar de recibir un beneficio gubernamental modesto, pero suficiente para al menos cubrir parte de los astronómicos costos que mi mantenimiento básico supuestamente generaba mensualmente para su presupuesto. Ya comprometido por la pequeña pensión de una maestra municipal que trabajó 3 décadas educando niños en escuelas públicas precarias, ubicadas en periferias violentas, donde las condiciones laborales eran extremadamente difíciles y la remuneración insuficiente para garantizar estabilidad financiera cómoda durante la jubilación que ahora enfrentaba sola después de décadas de supuestos sacrificios heroicos, criando 2 hijas sin apoyo paterno después de la muerte prematura de mi padre, que dejó deudas sustanciales según su narrativa distorsionada. Esa narrativa cuidadosamente construida, repetida sistemáticamente durante años por Vera, había creado una percepción generalizada entre todos los miembros de la familia,
y conocidos de que yo era esencialmente una parásita ingrata, aprovechándome cínicamente de su bondad. Maternal, quien heroicamente sacrificaba su propia comodidad y estabilidad financiera para mantener a una hija adulta discapacitada, que teóricamente podría trabajar remotamente o buscar alternativas profesionales compatibles con limitaciones físicas, pero que cómodamente prefería vivir a expensas de una madre anciana que merecía finalmente disfrutar de una jubilación tranquila, después de décadas de trabajo duro e incontables sacrificios, criando sola a 2 hijas después de la muerte prematura de su esposo, que dejó deudas sustanciales en lugar de una herencia cómoda que pudiera garantizar seguridad financiera para la viuda y dependientes, según la versión constantemente repetida por Vera que nadie nunca cuestionó, pensando que una madre jamás mentiría sobre algo tan serio. Esta percepción distorsionada pero ampliamente aceptada sobre mi supuesto carácter parasitario y mi nula contribución a las dinámicas familiares había creado progresivamente un devastador aislamiento social, donde familiares que previamente mantenían contacto regular conmigo gradualmente comenzaron a evitarme o tratarme con creciente frialdad durante las raras ocasiones en que nos encontrábamos en reuniones familiares obligatorias como cumpleaños o fiestas importantes, demostrando a través de miradas de juicio y comentarios velados que me consideraban una carga vergonzosa y especialmente un ejemplo negativo de una persona que permitió que la discapacidad física definiera completamente su identidad personal, en lugar de buscar esa superación inspiradora que la sociedad constantemente romantiza a través de narrativas capacitistas sobre personas discapacitadas excepcionales que logran trascender limitaciones físicas mediante voluntad heroica, ignorando completamente realidades materiales y barreras sistémicas que hacen participación social plena prácticamente imposible. Para la abrumadora mayoría de personas viviendo con discapacidades severas en un país que ofrece mínimo apoyo gubernamental, y especialmente en una sociedad que trata la accesibilidad como un lujo opcional en lugar de un derecho humano fundamental constitucionalmente garantizado pero raramente efectivamente implementado en la práctica diaria, dejando a millones de personas con discapacidades enfrentando obstáculos insuperables para participación básica en vida comunitaria que debería estar abierta a todos, sin importar capacidades físicas específicas. Agarré mi viejo teléfono celular con pantalla agrietada que había comprado usado hace 3 años, cuando logré ahorrar suficiente dinero a través de meses enteros, ahorrando religiosamente pequeñas cantidades sobrantes de los $230 mensuales que Vera me entregaba después de pagar el diminuto alquiler del apartamento adaptado, donde vivía sola desde que ella decidió hace 6 años que sería mejor para ambas si yo vivía independientemente en lugar de continuar ocupando una habitación en su espaciosa casa que podría transformarse en una oficina o espacio de costura, donde ella finalmente tendría privacidad para desarrollar pasatiempos relajantes merecidos, después de décadas cuidando a una familia ingrata que nunca reconoció adecuadamente los monumentales sacrificios que ella voluntariamente había hecho por amor maternal, supuestamente incondicional, pero en realidad extremadamente condicional distribuido desigualmente entre hijas, basándose en criterios misteriosos nunca abiertamente explicados, pero inequívocamente comunicados. A través de acciones diarias, quién merecía genuina devoción y quién debía contentarse con obligaciones familiares mínimamente cumplidas para mantener apariencias socialmente aceptables ante observadores externos que nunca sospechaban las dinámicas tóxicas, operando constantemente en el interior de ese hogar, aparentemente funcional pero fundamentalmente disfuncional, donde el amor se distribuía como moneda de cambio condicionada a obediencia y conformidad, con expectativas maternas nunca claramente articuladas pero constantemente impuestas. Marqué con dedos temblorosos que físicamente demostraban la devastadora turbulencia emocional procesándose internamente el número de la Oficina de Seguridad Social, claramente impreso en la parte inferior de la notificación oficial, esperando ansiosamente durante 18 interminables minutos, escuchando música electrónica genérica, intercalada con mensajes grabados informando sobre la importancia de la llamada, y solicitando paciencia mientras las asistentes permanecían ocupadas procesando demandas urgentes de otros beneficiarios enfrentando similarmente situaciones burocráticas complicadas, amenazando suspender beneficios esenciales de los cuales dependían completamente para supervivencia mensual básica, en un país donde la red de seguridad social está crónicamente subfinanciada y sistemáticamente saboteada por gobiernos sucesivos, priorizando intereses económicos de élites en lugar del bienestar de poblaciones vulnerables, dependientes de asistencia gubernamental, para mantener dignidad mínima compatible con vida humana decente.
Finalmente fui conectada con una empleada que formalmente se identificó como trabajadora social responsable de atender a beneficiarios de asistencia por discapacidad que necesitaban aclaraciones sobre procedimientos administrativos o que enfrentaban dificultades técnicas relacionadas con pagos, registros o renovaciones periódicas de informes médicos, probando permanencia de condiciones incapacitantes, justificando continuidad de beneficios mensuales, según legislación específica, regulando concesión de beneficios asistenciales destinados a personas con discapacidad probada mediante evaluaciones médicas oficiales realizadas por expertos acreditados institucionalmente vinculados al Sistema Federal de Seguridad Social que certifica oficialmente las condiciones que justifican ayuda gubernamental mensual destinada a garantizar supervivencia digna de personas permanentemente imposibilitadas de trabajar debido a accidentes traumáticos o enfermedades degenerativas severas que destruyeron capacidades laborales previamente existentes, dejándolas completamente dependientes de asistencia pública. Su voz tenía esa calidad profesional neutral, pero no necesariamente fría característica de funcionarios públicos que desarrollan mecanismos psicológicos de distanciamiento emocional para lidiar diariamente con cientos de casos involucrando genuino sufrimiento humano y extrema vulnerabilidad, sin sucumbir completamente a la fatiga compasional que inevitablemente afecta a profesionales constantemente trabajando en la interfaz entre burocracia gubernamental impersonal y necesidades humanas desesperadas. De poblaciones marginalizadas, luchando por acceder a derechos básicos teóricamente garantizados por ley, pero frecuentemente negados en la práctica a través de obstáculos burocráticos, intencionalmente creados para desalentar solicitudes legítimas y reducir costos. Fiscales de programas sociales que políticos conservadores consideran gasto excesivo en lugar de inversiones necesarias en justicia social y redistribución mínima de recursos que podrían aliviar obscenas desigualdades, caracterizando la sociedad contemporánea profundamente estratificada. Cuando brevemente expliqué la situación sobre la notificación recibida solicitando regularización del registro, debido a inconsistencias en la dirección oficialmente registrada para envío de estados de cuenta mensuales del beneficio, percibí un sutil cambio en el tono de voz de la empleada, sugiriendo que ella había reconocido inmediatamente un patrón familiar de situaciones similares que probablemente procesaba regularmente, involucrando miembros familiares administrando beneficios de familiares discapacitados, sin necesariamente transferir completamente los montos adeudados o informar adecuadamente a beneficiarios titulares sobre derechos legales y procedimientos administrativos que deberían ser transparentes pero frecuentemente son intencionalmente oscurecidos por guardianes financieros explotando vulnerabilidad y dependencia de personas discapacitadas, confiando ingenuamente en miembros familiares que deberían proteger sus intereses, pero ocasionalmente priorizan su propio beneficio sobre el bienestar de dependientes vulnerables que carecen de recursos para verificar información. La trabajadora social me informó con una mezcla de profesionalismo compasivo y necesaria franqueza que los registros oficiales del Sistema Integrado de Seguridad Social indicaban claramente que mi beneficio mensual de $2,400 era depositado íntegramente cada 10º día hábil en una cuenta bancaria registrada a mi nombre, pero cuya dirección correspondiente para envío de correspondencia bancaria estaba registrada como una residencia diferente de aquella donde yo confirmé que actualmente vivía, creando así una discrepancia administrativa que necesitaba ser investigada inmediatamente para determinar si existían potenciales irregularidades involucrando desvío de recursos legalmente destinados a mí como beneficiaria titular de asistencia por discapacidad permanente, probada mediante informes médicos oficiales permanentemente archivados en el Sistema Federal de Seguridad Social, que certifica oficialmente condiciones incapacitantes, justificando ayuda gubernamental mensual, destinada a garantizar supervivencia digna de personas con discapacidades severas. Cada palabra pronunciada por la trabajadora social fue como un martillazo adicional, rompiendo progresivamente ilusiones reconfortantes que había mantenido durante 8 años enteros sobre Vera. Siendo esencialmente una buena persona, enfrentando genuinas dificultades financieras agravadas por la necesidad de mantenerme como hija discapacitada, incapaz de contribuir adecuadamente a gastos del hogar, debido a severas limitaciones impuestas por paraplegia permanente resultante de accidente traumático que nadie pudo prever o evitar. La empleada pacientemente explicó que yo tenía absoluto derecho legal de solicitar inmediatamente transferencia completa de administración de la cuenta bancaria, donde el beneficio era depositado mensualmente, cambiando la dirección registrada a mi residencia actual, y especialmente obteniendo acceso directo a tarjetas bancarias y contraseñas
que me permitirían controlar independientemente recursos financieros legalmente destinados a mí, sin necesidad de intermediación por terceros que teóricamente deberían actuar en mi mejor interés, pero que aparentemente estaban reteniendo una porción sustancial de montos mensuales, por razones que permanecían oscuras, pero ciertamente no eran compatibles con obligaciones éticas y legales de representantes financieros, administrando recursos de personas vulnerables, dependientes de asistencia gubernamental para supervivencia básica decente, que constituye derecho fundamental constitucionalmente protegido, que el Estado tiene obligación de garantizar efectivamente a todos los ciudadanos, enfrentando situaciones de vulnerabilidad social resultante de discapacidades permanentes. Ella específicamente me orientó sobre procedimientos necesarios para comparecer personalmente en la oficina de seguridad social más cercana, portando documentación personal actualizada, incluyendo comprobante reciente de residencia, informes médicos confirmando condición de discapacidad permanente, y especialmente una declaración escrita solicitando formalmente investigación administrativa sobre posibles irregularidades en administración del beneficio durante el periodo específico que yo deseaba oficialmente cuestionar mediante proceso que podría resultar en recuperación de montos impropiamente retenidos y especialmente en eventual responsabilización legal de personas que habían desviado recursos legalmente destinados a la beneficiaria titular de asistencia, constitucionalmente protegida, como derecho fundamental de persona, con discapacidad permanente médicamente probada mediante evaluaciones oficiales que certifican condiciones incapacitantes justificando ayuda gubernamental mensual destinada a garantizar supervivencia digna y participación social mínima que toda persona merece independientemente de capacidades físicas específicas. Cuando colgué el teléfono celular después de meticulosamente anotar toda la información y orientación proporcionada por la trabajadora social, que demostró genuina compasión, mezclada con contenida indignación profesional sobre otro aparente caso de explotación financiera de persona discapacitada por supuesto miembro familiar cuidador. Sentí como si estuviera lentamente despertando de un coma prolongado, durante el cual había vivido pasivamente en una realidad alternativa meticulosamente construida por Vera, a través de mentiras sistemáticas repetidas incansablemente durante años, hasta convertirse en verdades incuestionables ciegamente aceptadas por mí, y por todos a nuestro alrededor que nunca pensaron en verificar independientemente narrativas presentadas por una respetable mujer anciana cuya reputación social como madre dedicada y maestra jubilada concienzuda confería credibilidad automática a cualquier historia que ella eligiera contar sobre circunstancias familiares privadas que testigos externos nunca podrían verificar directamente, sin parecer intrusivos o irrespetuosos cuestionando la palabra de una señora mayor que supuestamente había sacrificado décadas enteras criando sola a 2 hijas, después de enviudar prematuramente volviéndose únicamente responsable del mantenimiento financiero y emocional de una familia, que dependía completamente de ella para estabilidad básica necesaria, durante periodos formativos del desarrollo infantil y adolescente, que permanentemente moldean personalidades adultas, y especialmente capacidades emocionales, para establecer relaciones saludables basadas en confianza mutua. En lugar de manipulación sistemática disfrazada de amor maternal que demanda gratitud eterna y obediencia incuestionable como pago por cuidado básico que debería ofrecerse incondicionalmente a hijos que nunca pidieron nacer, pero que son constantemente responsabilizados por supuestos sacrificios que padres voluntariamente eligen hacer, como parte de responsabilidades fundamentales, que conscientemente asumen, al decidir traer nuevos seres humanos vulnerables a la precaria existencia caracterizando la realidad contemporánea donde familias disfuncionales abundan. La primera reacción instintiva después de procesar mínimamente las devastadoras implicaciones de ese descubrimiento fue confrontar inmediatamente a Vera exigiendo explicaciones sobre la flagrante discrepancia entre montos que ella afirmaba era el beneficio total versus la suma real depositada mensualmente durante 8 años enteros, mientras yo sobrevivía con recursos miserables que apenas cubrían alquiler básico y comida precaria, dejando cero margen para gastos adicionales como medicamentos esenciales que frecuentemente necesitaba. Elegir no comprar debido a absoluta falta de recursos financieros suficientes o como consultas médicas especializadas con profesionales que podrían mejorar significativamente calidad de vida, pero que costaban montos imposibles de pagar con $230 mensuales, después de deducir gastos obligatorios relacionados con vivienda y comida mínima necesaria para no literalmente morir de hambre en un diminuto apartamento socialmente aislado de cualquier red de apoyo comunitario que pudiera ofrecer asistencia material o emocional.
Durante momentos de crisis, cuando recursos escasos se agotaban completamente antes del fin de mes, dejándome ocasionalmente dependiente de caridad de vecinos, que compasivamente presenciaban mi extrema vulnerabilidad, pero que raramente ofrecían ayuda sustancial, prefiriendo mantener distancia cómoda de pobreza que les hacía sentir incómodos sobre su propia precariedad económica disimulada, mediante apariencias de estabilidad de clase media, que podría colapsar instantáneamente enfrentando emergencias financieras inesperadas como desempleo. Pero antes de que mi impulso instintivo de confrontación inmediata pudiera transformarse en acción concreta, involucrando tomar transporte público hasta la casa de Vera, ubicada en el otro extremo de la ciudad, cruzando kilómetros de distancia, separando mi modesto apartamento adaptado del barrio residencial de clase media, donde ella mantiene esa espaciosa casa heredada de mi padre fallecido hace 12 años, finalmente logré recuperar un fragmento mínimo de racionalidad suficiente para reconocer que confrontación emocional directa, sin adecuada preparación estratégica, probablemente resultaría en vehemente negación, acompañada de elaboradas explicaciones que Vera ciertamente había meticulosamente preparado durante 8 años enteros, anticipando la remota posibilidad de descubrimiento accidental sobre el esquema financiero operando sistemáticamente, transformando beneficio gubernamental legalmente destinado a mí en sus recursos personales, mediante desvío metódicamente planificado, demostrando perturbadora sofisticación, considerando la supuesta simplicidad de una maestra municipal jubilada, cuya imagen pública proyectaba inquebrantable honestidad y especialmente incuestionable moralidad, que nunca permitiría participación consciente en fraude financiero, dirigido contra su propia hija discapacitada, viviendo en situación de extrema vulnerabilidad dependiendo completamente de esos escasos recursos para supervivencia mensual básica que constituye derecho fundamental que el Estado tiene obligación de proteger, efectivamente garantizando que beneficios lleguen íntegramente a beneficiarios titulares sin desvíos fraudulentos por terceros, explotando vulnerabilidad. La necesidad urgente de documentar adecuadamente toda la situación antes de cualquier confrontación directa que pudiera alertar a Vera sobre el descubrimiento y potencialmente motivarla a destruir evidencia comprometedora o fabricar narrativas alternativas aún más elaboradas, se convirtió en prioridad absoluta, que necesitaba ejecutarse metódicamente mediante procedimientos cuidadosos, involucrando consulta con autoridades competentes, obtención de registros bancarios y de seguridad social oficiales, y especialmente preparación legal integral, que me protegería contra acusaciones inversas que personas manipuladoras frecuentemente emplean, cuando confrontadas sobre comportamientos fraudulentos, repentinamente transformándose en víctimas injustamente perseguidas por hijas ingratas que supuestamente no reconocen monumentales sacrificios parentales que en realidad nunca existieron, siendo simplemente fabricaciones destinadas a justificar explotación sistemática de persona vulnerable, incapaz de defenderse adecuadamente contra manipulación psicológica, sofisticada ejecutada durante años por alguien que debería protegerla. Pasé las siguientes 4 horas después de esa reveladora llamada, con la trabajadora social de Seguridad Social, sentada inmóvil en la silla de ruedas, posicionada cerca de la estrecha ventana del diminuto apartamento, que ofrecía una vista deprimente de un patio interno, compartido rodeado de edificios residenciales deteriorados, donde vecinos ocasionalmente circulaban ejecutando tareas domésticas rutinarias completamente ajenos al hecho de que estaban involuntariamente presenciando a través de ventanas involuntariamente transparentes. El colapso psicológico silencioso de una mujer parapléjica, procesando devastador descubrimiento sobre traición maternal sistemática, operando secretamente durante años, transformando una relación familiar aparentemente funcional en una farsa elaborada sostenida mediante mentiras meticulosamente construidas, repetidas incansablemente hasta adquirir apariencia de verdades incuestionables, ciegamente aceptadas por todos los involucrados, excepto obviamente por la arquitecta criminal de estas calculadas fabricaciones que ahora finalmente estaban siendo expuestas. Mi mente alternaba obsesivamente entre intentar construir narrativas racionales que pudieran benignamente explicar la astronómica discrepancia entre montos declarados versus sumas reales, sin necesariamente atribuir malicia deliberada a Vera, y progresivamente aceptar la realidad ineludible de que esa situación no admitía interpretaciones inocentes o explicaciones accidentales considerando la magnitud prolongada del desvío financiero, que había operado consistentemente mes tras mes durante 8 años enteros, totalizando aproximadamente $200,000 sistemáticamente sustraídos del beneficio legalmente destinado a mí,
mientras Vera simultáneamente construía una elaborada narrativa pública, caracterizándome como parásita financiera, agotando sus recursos limitados mediante supuestas necesidades insaciables relacionadas con discapacidad física que ella afirmaba estar heroicamente sosteniendo, a pesar de crecientes dificultades económicas, amenazando su estabilidad como jubilada anciana, viviendo sola con ingreso fijo modesto, insuficiente para cubrir tanto sus propios gastos como costos astronómicos. De mantener a una hija adulta discapacitada, que obstinadamente se negaba a buscar independencia financiera mediante trabajo remoto u otras alternativas profesionales, compatibles con limitaciones físicas, según su versión constantemente repetida, que había convencido exitosamente a todos los miembros familiares y conocidos de que yo era efectivamente una carga parasitaria, aprovechándome cínicamente de su bondad maternal, cuando la realidad era exactamente opuesta, demostrando niveles de crueldad calculada que trascendían simple oportunismo financiero. El único recuerdo específico que repetidamente emergía durante ese proceso obsesivo de revisión histórica era una vaga remembranza de una discusión relativamente seria que tuvimos aproximadamente un año antes del accidente traumático que resultó en mi paraplegia permanente, cuando había anunciado mi decisión de definitivamente mudarme de la casa familiar a mi propio apartamento alquilado con recursos financieros que había logrado ahorrar, trabajando años como enfermera en hospital público donde salarios modestos pero estables permitían cierto grado de independencia financiera suficiente para establecer residencia separada, lejos de constante supervisión maternal, que estaba comenzando a progresivamente asfixiarme conforme envejecía, y naturalmente desarrollaba crecientes necesidades de autonomía personal y privacidad que cualquier adulto razonablemente funcional aspira a eventualmente lograr mediante separación geográfica del núcleo familiar original, que debería apoyar ese proceso natural de individuación, en lugar de resistirlo mediante manipulación emocional y guilt tripping sistemático. Vera había reaccionado negativamente a ese anuncio con intensidad emocional desproporcionada, que me sorprendió en ese momento considerando que yo ya tenía 29 años y por lo tanto estaba bien dentro de edad socialmente aceptable para establecer residencia independiente, argumentando vehementemente que mi mudanza constituía flagrante ingratitud después de décadas de sacrificios que ella afirmaba haber hecho, criando sola a 2 hijas después de la muerte prematura de mi padre, cuando yo tenía 17, y mi hermana Claudia 21. Aunque honestamente papá había dejado una casa totalmente pagada y algunos ahorros modestos que garantizaban estabilidad financiera básica durante años subsiguientes a su muerte, contradiciendo la narrativa de viudez financieramente desamparada, que Vera frecuentemente empleaba cuando quería evocar simpatía o justificar comportamientos controladores, disfrazados como protección maternal necesaria, enfrentando supuestas dificultades económicas extremas, constantemente amenazando bienestar familiar que en realidad nunca estuvo tan comprometido como ella pretendía. En aquella ocasión, aproximadamente 9 años atrás, cuando anuncié mi intención de mudarme a residencia independiente, Vera había empleado múltiples estrategias manipulativas, tratando de disuadirme, incluyendo alegaciones sobre su salud frágil, que requería presencia constante de un miembro familiar cercano, en caso de que emergencias médicas ocurrieran inesperadamente durante noches solitarias, cuando una persona anciana viviendo sola podría sufrir caídas u otros accidentes domésticos sin tener a nadie para solicitar asistencia inmediata, seguido por insinuaciones veladas sobre mi supuesta incapacidad de manejar adecuadamente finanzas personales o mantener estándares apropiados de limpieza doméstica sin supervisión maternal, garantizando que no descuidaría responsabilidades básicas de autocuidado y mantenimiento residencial apropiado, y culminando finalmente en apelaciones emocionales directas sobre la devastadora soledad que ella experimentaría viviendo sola en esa casa demasiado grande para una persona después de décadas compartiendo espacio doméstico con hijas que ahora aparentemente no valoraban los monumentales sacrificios que ella afirmaba haber voluntariamente hecho por amor maternal supuestamente incondicional, pero en realidad siempre parecía extremadamente condicional, distribuido desigualmente entre mí y Claudia, basándose en criterios misteriosos, nunca abiertamente explicados, pero constantemente comunicados, mediante acciones demostrando claramente quién merecía genuina devoción versus quién debía contentarse con obligaciones familiares mínimamente cumplidas para mantener apariencias socialmente aceptables ante observadores externos. Eventualmente logré ejecutar la mudanza planificada a pesar de sustancial resistencia emocional de Vera, que nunca realmente aceptó graciosamente mi creciente independencia, manteniendo durante años
Siguientes un patrón de comentarios sutilmente críticos sobre mis elecciones de vida y especialmente sobre mi supuesto descuido de obligaciones filiales que deberían incluir visitas frecuentes, asistencia doméstica regular y especialmente disponibilidad constante para atender sus necesidades emocionales, siempre que ella decidiera que requería. Cuidado maternal inverso, donde hija adulta asumía rol de cuidadora responsable del bienestar psicológico de madre anciana, atravesando soledad crónica de viudez prolongada, que ella constantemente dramatizaba, buscando atención y especialmente control sobre mi vida, que la independencia geográfica había comenzado a limitar creando necesidad de desarrollar nuevas estrategias manipulativas para mantener influencia sobre decisiones, y especialmente para cultivar dependencia emocional, que compensaría pérdida de control físico directo resultante de mi mudanza a apartamento propio. Ese recuerdo sobre intensa resistencia de Vera a mi independencia residencial asumía ahora potencialmente significado siniestro, considerando revelación actual sobre esquema financiero operando durante los últimos 8 años. ¿Sería posible que mi mudanza a mi propio apartamento años antes del accidente hubiera creado profundo resentimiento que subsecuentemente motivó elaboración de venganza elaborada ejecutada oportunistamente después de que paraplegia me hizo vulnerable y dependiente nuevamente de asistencia familiar para navegación de sistemas burocráticos complejos? Relacionados con beneficios de seguridad social destinados a personas con discapacidades que requieren conocimiento especializado y capacidad de movilidad que yo carecía haciendo necesario depender de alguien para manejar esos asuntos administrativos complicados, que Vera voluntariamente se ofreció a gestionar argumentando que una persona en mi debilitada condición no debería preocuparse por estresantes cuestiones burocráticas cuando debería concentrar energía limitada en recuperación emocional y adaptación física a nueva realidad de discapacidad permanente. Alternativamente, había el accidente traumático que destruyó mi columna vertebral, creado una oportunidad conveniente para Vera de finalmente ejercer control total sobre mi vida mediante administración de recursos financieros esenciales, realizando una fantasía de dependencia filial perpetua que mi previa independencia había temporalmente frustrado hasta que cruel destino intervino a través de un conductor ebrio cruzando semáforo en rojo y transformando mi existencia productiva en realidad de limitaciones físicas permanentes que reluctantemente me forzaron a retornar a cierto grado de dependencia de apoyo familiar, del cual había trabajado años para escapar, construyendo independencia que el accidente instantáneamente destruyó, dejándome nuevamente vulnerable a manipulación maternal, que había pensado haber superado mediante establecimiento de residencia separada y autonomía financiera basada en ingresos propios, ganados mediante trabajo honesto como enfermera dedicada, que repentinamente se volvió imposible después del accidente traumático que cambió todo irrevocablemente, creando vulnerabilidad que Vera aparentemente decidió explotar. Estas especulaciones sobre posibles motivaciones psicológicas permanecían fundamentalmente inverificables, sin acceso directo a procesos mentales internos de Vera, pero ofrecían al menos marcos conceptuales mediante los cuales podría intentar comprender el comportamiento aparentemente incomprensible de una madre sistemática y deliberadamente dañando el bienestar financiero y emocional de su propia hija, durante periodo prolongado caracterizado por extrema vulnerabilidad de esa hija, desesperadamente necesitando exactamente el tipo de genuino apoyo familiar, que debería ofrecerse incondicionalmente, pero que aparentemente fue reemplazado por explotación oportunista, disfrazada de asistencia generosa, merecedora de gratitud eterna y obediencia incuestionable, que culturas familistas tradicionales prescriben como obligaciones morales fundamentales de hijos adultos hacia padres ancianos que presumiblemente merecen cuidado inverso y especialmente respeto inquebrantable, independientemente de calidad real de relaciones parentales durante infancia o de comportamientos específicos que padres demostraron a lo largo de décadas. La existencia de una defensoría pública ofreciendo asistencia legal gratuita a poblaciones de bajos ingresos constituía un recurso potencialmente valioso que había conocido teóricamente mediante trabajo, previo como enfermera en hospital público, donde ocasionalmente presenciaba pacientes vulnerables, siendo orientados sobre derechos legales y servicios de asistencia disponibles, gratuitamente mediante instituciones gubernamentales, destinadas específicamente a garantizar acceso mínimamente equitativo a justicia, independientemente de capacidad financiera individual. Pero honestamente nunca había imaginado que yo misma eventualmente necesitaría recurrir a esos servicios enfrentando situación legal compleja, involucrando crímenes cometidos por miembro de mi propia familia,
sistemáticamente explotando vulnerabilidad resultante de discapacidad física permanente que me colocaba precisamente en categoría de ciudadanos que legislación reconoce como merecedores de protección especial contra explotación financiera y abuso por personas ocupando posiciones de confianza o autoridad sobre aspectos críticos de sus vidas diarias. La perspectiva de buscar asistencia en la Defensoría Pública traía una mezcla compleja de alivio sobre existencia de recurso institucional disponible gratuitamente versus vergüenza internalizada sobre necesitar caridad gubernamental, resultante precisamente de situación de pobreza artificial, deliberadamente creada mediante desvío criminal de recursos, que deberían haber garantizado estabilidad financiera modesta, pero suficiente durante años, desde accidente traumático, demostrando cómo víctimas de crímenes financieros frecuentemente experimentan doble victimización, donde daño material inicial es agravado por humillación social y autoinculpación irracional sobre vulnerabilidad que permitió explotación oportunista ocurrir a pesar de responsabilidad criminal, obviamente y enteramente descansando sobre perpetrador, que hizo elecciones conscientes de violar confianza y explotar persona dependiente para enriquecimiento personal ilícito, aprovechándose de vulnerabilidad y especialmente de confianza ingenua que víctima depositó en familiar que presumía actuaría en su mejor interés protegiendo bienestar en lugar de explotando sistemáticamente. El martes por la tarde, cuando recibí la perturbadora notificación de Seguridad Social, se transformó en noche sin dormir, donde permanecí despierta acostada en la estrecha cama del diminuto apartamento, observando sombras proyectadas por iluminación pública filtrándose a través de la delgada cortina cubriendo la pequeña ventana, mi mente obsesivamente procesando las devastadoras implicaciones de ese descubrimiento que había fundamentalmente transformado mi comprensión sobre historia familiar reciente y especialmente sobre carácter de persona, en quien había confiado ciegamente durante 8 años enteros para administrar aspectos críticos de mi supervivencia financiera, basando esa confianza en presunción ingenua de que vínculos maternales biológicos naturalmente garantizarían priorización de mi bienestar sobre sus intereses personales, especialmente considerando extrema vulnerabilidad resultante de paraplegia permanente, severamente limitando mi capacidad de trabajar o generar ingreso independiente suficiente para mantener estándares básicos de vida digna sin asistencia. De beneficios gubernamentales destinados específicamente a personas con discapacidad, médicamente probada mediante evaluaciones oficiales realizadas por expertos acreditados institucionalmente, vinculados al Sistema Federal de Seguridad Social, responsable de administrar programas de asistencia constitucionalmente protegidos, como derechos fundamentales de ciudadanos, enfrentando situaciones de vulnerabilidad social resultante de condiciones incapacitantes permanentes adquiridas mediante accidentes traumáticos, enfermedades degenerativas o discapacidades congénitas, previniendo participación plena en mercado laboral formal, caracterizado por demandas físicas y temporales incompatibles con limitaciones funcionales, impuestas por varios tipos de discapacidad física, sensorial, cognitiva o psicosocial legalmente reconocida como justificaciones legítimas para concesión de apoyo financiero gubernamental destinado a garantizar supervivencia básica decente y especialmente inclusión social mínima de poblaciones históricamente marginalizadas, sistemáticamente excluidas de oportunidades económicas y participación comunitaria plena, que debería ser derecho universal. Cuando finalmente logré dormir superficialmente durante las primeras horas del amanecer siguiendo ese devastador descubrimiento, sueños perturbadores poblaron sueño agitado, involucrando escenarios surrealistas, donde confrontaba a Vera exigiendo explicaciones sobre desvío financiero solo para tenerla vehementemente, negando cualquier irregularidad, afirmando que yo estaba confundida o delirante debido a medicamentos psiquiátricos que falsamente inventaba que yo estaba tomando para tratar supuesta depresión severa resultante de aislamiento social, y especialmente de soledad crónica, que mi discapacidad física había creado, transformándome en carga emocional, que ella heroicamente llevaba a pesar de sus propias dificultades, enfrentando envejecimiento solitario, sin adecuado apoyo familiar de hijas que ella afirmaba habían emocionalmente abandonado después de recibir educación universitaria e independencia financiera hechas posibles mediante monumentales sacrificios que voluntariamente había hecho durante décadas criando sola a 2 hijos después de muerte prematura de esposo, que dejó responsabilidades abrumadoras para viuda no preparada, enfrentar desafíos de maternidad solitaria en sociedad patriarcal,
ofreciendo mínimo apoyo a mujeres criando hijos sin parejas masculinas, proveyendo estabilidad económica y especialmente autoridad disciplinaria que cultura brasileña tradicional todavía atribuye predominantemente a figuras paternas, mientras relega madres a roles de cuidado emocional y mantenimiento doméstico, raramente adecuadamente reconocidos o valorados mediante compensación financiera o merecido reconocimiento social por trabajo reproductivo esencial. Las pesadillas recurrentes de esa noche sin dormir también incluían variaciones angustiantes donde Vera lograba convencer a autoridades de que yo era quien cometía fraude falsamente, afirmando tener discapacidad física inexistente o exagerada para obtener beneficios gubernamentales indebidos, supuestamente presentando evidencia fabricada, demostrando que yo era perfectamente capaz de caminar y trabajar normalmente, pero elegía fingir paraplegia para evitar responsabilidades de empleo regular y vivir cómodamente a expensas de programas de asistencia legítimamente destinados a personas con discapacidades genuinas severas, previniendo participación en mercado laboral competitivo, creando así escenarios kafkianos, donde la víctima real de fraude sistemático era transformada mediante hábil manipulación narrativa en perpetradora criminal, mientras la criminal real asumía rol de víctima injustamente acusada por hija ingrata, que alegadamente inventaba acusaciones maliciosas para evitar asumir propias responsabilidades financieras y especialmente para justificar dependencia parasitaria prolongada. De madre anciana que merecía finalmente disfrutar jubilación tranquila después de décadas de trabajo duro e incontables sacrificios que supuestamente nunca fueron adecuadamente reconocidos o apreciados por beneficiarias directas de esos heroicos esfuerzos maternales, voluntariamente ejecutados por amor incondicional, que hijas aparentemente no reciprocaban mediante gratitud perpetua y obediencia filial, que cultura brasileña tradicional todavía prescribe como obligaciones morales fundamentales de hijos adultos hacia padres ancianos que presumiblemente merecen cuidado inverso, y especialmente respeto inquebrantable independientemente de calidad real de relaciones parentales durante infancia o de comportamientos específicos que padres demostraron a lo largo de décadas, de convivencia familiar frecuentemente caracterizada por dinámicas tóxicas culturalmente normalizadas, mediante romanticizaciones sobre familia nuclear como institución sagrada, inmune a crítica incluso cuando relaciones familiares concretas involucran abuso sistemático, manipulación psicológica o explotación económica de miembros vulnerables por figuras autoritarias ejerciendo poder desproporcionado. Mediante control sobre recursos materiales esenciales y especialmente mediante manipulación de vínculos emocionales y obligaciones culturales rígidamente prescritas por normas sociales tradicionales, resistentes a cuestionamiento crítico sobre funcionalidad real y especialmente sobre costos humanos de ideologías familistas, priorizando preservación de unidad familiar sobre bienestar individual de miembros específicos, especialmente cuando esos miembros ocupan posiciones subordinadas en jerarquías de poder determinadas por edad, género o capacidad física, definiendo quién merece autonomía versus quién debe permanecer dependiente y obediente a autoproclamadas autoridades familiares que ejercen control mediante múltiples mecanismos de coerción, incluyendo chantaje emocional, amenazas implícitas o explícitas sobre consecuencias de desobediencia, y especialmente mediante control sobre recursos materiales esenciales para supervivencia básica, que dependientes carecen de capacidad de obtener independientemente debido a barreras sistémicas, previniendo acceso a empleo o a recursos institucionales, que teóricamente deberían estar disponibles, pero prácticamente permanecen inaccesibles para mayoría de personas vulnerables. Cuando el despertador del teléfono celular finalmente sonó a las 6 de la mañana del miércoles siguiente a esa tortuosa noche de insomnio y pesadillas angustiantes, desperté sintiendo un peso físico opresivo sobre mi pecho, como si una masa de concreto estuviera progresivamente comprimiendo mis costillas, impidiendo respiración adecuada. Manifestación somática de devastadora ansiedad psicológica, procesando trauma de descubrir traición maternal sistemática, que había operado secretamente durante 8 años enteros, mientras yo ingenuamente confiaba en narrativas fabricadas sobre sus dificultades financieras y especialmente sobre mi supuesta contribución inadecuada a dinámicas familiares, a pesar de recibir beneficio gubernamental que ella afirmaba era modesto pero suficiente para cubrir al menos porción de costos que mi existencia dependiente supuestamente generaba mensualmente para su presupuesto, ya comprometido por pequeña pensión de maestra municipal, que trabajó décadas educando niños en escuelas públicas precarias, sin recibir remuneración adecuada o merecido reconocimiento social. Por trabajo esencial, pero sistemáticamente devaluado por sociedad que retóricamente glorifica educadores,
mientras simultáneamente los remunera miserablemente y los somete a condiciones laborales degradantes, caracterizadas por aulas sobrepobladas, falta crónica de recursos pedagógicos básicos, y especialmente ausencia de apoyo institucional para lidiar con desafíos complejos, de educar poblaciones estudiantiles enfrentando múltiples vulnerabilidades sociales resultantes de pobreza, violencia comunitaria, estructuras familiares fragmentadas y especialmente desigualdades sistémicas. La decisión de comparecer personalmente en la Defensoría Pública esa mañana de miércoles requirió movilización de recursos emocionales y físicos que apenas sabía que poseía después de noches sin dormir, procesando devastador descubrimiento sobre traición maternal sistemática. Pero urgencia de documentar adecuadamente la situación antes de que Vera pudiera ser alertada sobre investigación en curso me motivó a superar agotamiento paralizante y especialmente ansiedad social severa, que aislamiento prolongado había progresivamente intensificado, haciendo cada interacción pública fuente de estrés. Desproporcionado que persona, sin experiencia vivida de discapacidad física, difícilmente puede genuinamente comprender, considerando invisibilidad de barreras actitudinales y arquitectónicas, que personas con discapacidades enfrentan diariamente navegando espacios públicos diseñados exclusivamente para cuerpos normativos capaces de movilidad independiente, sin necesidad de asistencia, que sociedad capacitista considera inconveniente, en lugar de reconocer como falla estructural de planificación urbana, sistemáticamente excluyente de poblaciones con movilidad reducida. El viaje en transporte público hasta el edificio gubernamental, donde funcionaba la Defensoría, se transformó en calvario angustiante, involucrando negociación de autobuses inaccesibles, con escalones demasiado altos para silla de ruedas, obligándome a depender de bondad ocasional, de conductores dispuestos a asistir manualmente, el proceso humillante de ser literalmente cargada dentro del vehículo, mientras pasajeros observaban con mezcla de lástima condescendiente e irritación mal disimulada sobre retrasos causados por necesidades especiales de persona discapacitada, interrumpiendo eficiencia de sistema de transporte diseñado exclusivamente para cuerpos normativos capaces de subir escalones independientemente sin asistencia externa, que sociedad capacitista considera inconveniente en lugar de reconocer como falla estructural de planificación urbana sistemáticamente excluyente, mantenida intencionalmente a pesar de legislación federal, requiriendo accesibilidad universal durante décadas, demostrando que derechos formales frecuentemente permanecen vacíos sin implementación efectiva, requiriendo vigilancia constante y presión política de movimientos sociales, defendiendo intereses de poblaciones marginalizadas. La doctora Patricia tomó notas meticulosas en tableta, mientras yo hablaba ocasionalmente intercalando con preguntas específicas destinadas a aclarar detalles cruciales sobre administración del beneficio, incluyendo si Vera había formalmente obtenido poder legal, autorizando control sobre mis finanzas, o si simplemente había asumido administración informalmente, basándose en confianza que deposité en ella ingenuamente, presumiendo que una madre naturalmente priorizaría mi bienestar sobre sus intereses personales, especialmente considerando extrema vulnerabilidad resultante de paraplegia permanente, severamente limitando capacidades de autocuidado y especialmente defensa contra explotación oportunista por personas malintencionadas, aprovechándose de dependencia física y emocional de víctimas que ciegamente confían en miembros familiares, ocupando posiciones de autoridad sobre aspectos críticos de supervivencia diaria, sin capacidad de verificar independientemente qué intereses están siendo genuinamente servidos versus explotados, mediante manipulación de confianza depositada en relaciones que sociedad erróneamente presume siempre caracterizadas por amor incondicional. Cuando confirmé que nunca había firmado conscientemente ningún poder legal o autorización formal permitiendo a Vera administrar beneficio de seguridad social, la expresión de la abogada notablemente se endureció, sugiriendo que situación era potencialmente más seria que simple mala gestión financiera familiar, probablemente involucrando múltiples crímenes federales relacionados con falsificación de documentos públicos, apropiación indebida de recursos gubernamentales destinados a persona con discapacidad, fraude sistemático de seguridad social ejecutado durante periodo prolongado, y especialmente abuso financiero de persona vulnerable, que legislación brasileña reconoce como factor agravante sustancial, aumentando severidad de penalidades aplicables cuando crímenes patrimoniales son cometidos específicamente contra personas ancianas, niños, o personas con discapacidades que enfrentan barreras adicionales para defenderse adecuadamente contra explotación criminal por individuos violando confianza depositada en relaciones familiares,
que sociedad erróneamente presume siempre caracterizadas por amor incondicional y especialmente por priorización de bienestar de miembros vulnerables. Sobre intereses egoístas de personas ocupando posiciones dominantes en jerarquías familiares estructuradas mediante dinámicas de poder determinadas por capacidad física, recursos económicos y especialmente por control sobre información crítica y recursos materiales esenciales, que permiten manipulación de dependientes careciendo de alternativas viables para supervivencia independiente que sistemas sociales deberían proporcionar, pero frecuentemente fallan en ofrecer, dejando personas vulnerables completamente dependientes de relaciones familiares que pueden ser extremadamente peligrosas. La estrategia legal que doctora Patricia delineó involucraba múltiples frentes simultáneos, comenzando inmediatamente con solicitud formal a Seguridad Social para transferencia completa de administración de cuenta bancaria, donde beneficio era depositado mensualmente incluyendo emisión de nuevas tarjetas bancarias y contraseñas exclusivamente para mí, eliminando cualquier acceso que Vera pudiera haber mantenido mediante mecanismos fraudulentos, seguido por requisición oficial de estados de cuenta bancarios detallados cubriendo periodo completo. De 8 años desde inicio de pagos del beneficio documentando exactamente cómo recursos fueron movidos y especialmente dónde fueron transferidos en caso de que Vera hubiera sistemáticamente desviado fondos a sus cuentas personales o a inversiones exclusivamente beneficiando sus intereses financieros, en lugar de ser aplicados según destino legal para cubrir mis necesidades básicas relacionadas con vivienda, comida, medicamentos, atención médica especializada y especialmente equipo adaptativo que podría haber sustancialmente mejorado calidad de vida, pero que permaneció inaccesible debido a escasez artificial de recursos deliberadamente creada mediante retención criminal de montos que deberían haber estado íntegramente disponibles para uso, según necesidades específicas de beneficiaria titular de asistencia constitucionalmente protegida como derecho fundamental que Estado tiene obligación de garantizar efectivamente a todos ciudadanos, enfrentando situaciones de vulnerabilidad social resultante de discapacidades permanentes certificadas mediante evaluaciones médicas oficiales que justifican ayuda gubernamental mensual destinada a garantizar supervivencia digna. Adicionalmente, doctora Patricia explicó necesidad de reunir testigos que pudieran confirmar la narrativa pública que Vera había construido, caracterizándome como parásita financiera agotando sus recursos limitados. Porque esa campaña difamatoria sistemática constituía evidencia crucial, demostrando no solo fraude financiero oportunista, sino especialmente abuso psicológico calculado, destinado a aislarme socialmente de sistemas potenciales de apoyo que podrían haber eventualmente descubierto verdad sobre esquema criminal, operando secretamente mientras víctima permanecía completamente inconsciente. Sobre extensión real de explotación sistemática, ocurriendo mediante persona que debería proteger sus intereses, pero que conscientemente eligió violar la más fundamental confianza que seres humanos vulnerables depositan en cuidadores familiares, erróneamente presumiendo que biología naturalmente garantiza comportamiento ético, que realidad frecuentemente dramáticamente contradice, mediante incontables casos de abuso parental, ejecutado por personas que sociedad automáticamente presume ser protectores naturales de hijos y dependientes vulnerables cuando evidencia empírica repetidamente demuestra que relaciones familiares pueden ser contextos particularmente peligrosos para explotación y violencia, precisamente porque aislamiento doméstico y especialmente expectativas culturales sobre privacidad familiar crean condiciones ideales para perpetradores operar con impunidad, explotando vulnerabilidad de víctimas que carecen de recursos materiales o emocionales para escapar o reportar abusos sistemáticos, ocurriendo secretamente, en bastidores de hogares aparentemente funcionales, pero fundamentalmente tóxicos, donde dinámicas disfuncionales operan invisiblemente para observadores externos. Cuando salí del edificio de la Defensoría Pública, aproximadamente 3 horas después de llegar, portando documentación oficial iniciando formalmente proceso de investigación administrativa y preparación de eventual acción criminal contra Vera, dependiendo de resultados de investigación preliminar sobre mecanismos específicos mediante los cuales ella había logrado asumir control sobre beneficio de seguridad social, sentí simultáneamente alivio sobre finalmente tomar medidas concretas para recuperar autonomía financiera y dignidad sistemáticamente robadas durante 8 años. Versus terror paralizante sobre confrontación inevitable que ocurriría cuando Vera fuera oficialmente notificada sobre investigación en curso, cuestionando administración del beneficio, y especialmente cuando descubriera que había buscado asistencia legal especializada, desafiando autoridad maternal, que presumía ser incuestionable,
basándose en ideologías familistas tradicionales, prescribiendo obediencia filial perpetua, independientemente de comportamientos específicos que padres demuestran a lo largo de relaciones familiares, frecuentemente caracterizadas por dinámicas tóxicas culturalmente normalizadas. Mediante romanticizaciones sobre supuesto amor maternal incondicional, que en realidad regularmente contradice mediante incontables casos de abuso parental ejecutado por personas, que sociedad presume ser protectores naturales, cuando evidencia empírica demuestra que familia puede ser contexto particularmente peligroso, precisamente porque aislamiento doméstico y expectativas culturales sobre lealtad familiar crean condiciones ideales para perpetradores, operar con impunidad explotando vulnerabilidad de víctimas, careciendo de recursos para escapar o reportar abusos sistemáticos ocurriendo secretamente, lejos de escrutinio público. La decisión sobre cuándo y cómo informar a mi hermana Claudia sobre devastador descubrimiento constituía dilema adicional, complicando situación ya suficientemente compleja, considerando que relación entre nosotras siempre había sido distante, caracterizada por competencia silenciosa por atención maternal, desigualmente distribuida consistentemente, favoreciéndola mediante gestos diarios, que inequívocamente comunicaban jerarquías afectivas establecidas desde infancia, cuando diferencias de trato eran atribuidas por mí inmaduramente a preferencias naturales que padres supuestamente desarrollan, basándose en afinidades temperamentales con hijos específicos en lugar de reconocer patrones deliberados de favoritismo que investigación psicológica demuestra. Son sorprendentemente comunes en familias donde padres proyectan expectativas personales y frustraciones sobre hijos, transformando niños inocentes en receptáculos de ambiciones no realizadas o chivos expiatorios convenientes para insatisfacciones que adultos deberían procesar mediante mecanismos saludables, en lugar de destructivamente descargar sobre dependientes vulnerables, incapaces de defenderse adecuadamente, contra abuso emocional sistemático disfrazado de disciplina necesaria, o amor duro que cultura brasileña tradicionalista todavía erróneamente celebra como virtud parental, en lugar de reconocer como forma de violencia psicológica, causando profundo daño de desarrollo, persistiendo a lo largo de vida adulta mediante patrones disfuncionales de relación, baja autoestima crónica, y especialmente dificultades estableciendo confianza en otros debido a traumas de tener figuras parentales, que deberían ofrecer seguridad emocional fundamental, repetidamente violando esa confianza básica. Mediante comportamientos impredecibles alternando entre afecto condicional y rechazo punitivo, basándose en criterios arbitrarios nunca adecuadamente explicados, dejando niños constantemente ansiosos tratando de descifrar reglas invisibles gobernando distribución de amor, parental que debería ser incondicional, pero frecuentemente opera como sistema de recompensas y castigos, moldeando comportamientos infantiles mediante manipulación emocional, que terapeutas reconocen como forma de abuso psicológico, incluso cuando ejecutado por padres bien intencionados inconscientemente replicando patrones disfuncionales, que ellos mismos experimentaron durante infancias traumáticas, perpetuando así ciclos intergeneracionales de daño emocional, transmitidos a través de familias durante décadas sin intervención terapéutica adecuada, que podría romper patrones destructivos permitiendo a adultos procesar traumas y desarrollar capacidades para crianza saludable basada en genuina empatía, y especialmente en respeto por autonomía y dignidad de niños como individuos completos, mereciendo amor incondicional, en lugar de ser tratados como propiedad parental o proyectos personales mediante los cuales adultos intentan, vicariosamente, lograr realizaciones que fallaron en lograr independientemente, debido a circunstancias estructurales que limitaron oportunidades, o debido a elecciones personales que prefieren no reconocer como propia responsabilidad, prefiriendo culpar hijos por supuestamente no apreciar sacrificios que padres afirman haber voluntariamente hecho, pero frecuentemente profundamente resienten, transformando crianza en fuente de amargura, en lugar de fuente de genuina satisfacción, que debería caracterizar relaciones familiares funcionales, basadas en reciprocidad emocional saludable, y especialmente en comunicación honesta sobre necesidades y límites mutuamente respetados, que familias disfuncionales raramente logran establecer debido a dinámicas de poder jerárquicas, donde padres autoritarios ejercen control mediante múltiples y especialmente mediante control sobre recursos materiales esenciales para supervivencia básica de dependientes, careciendo de alternativas viables que les permitirían establecer límites saludables o escapar de relaciones tóxicas que continúan tolerando debido a dependencia económica o emocional, creada deliberadamente por perpetradores, que correctamente perciben que autonomía de víctimas amenazaría su control.
Finalmente reuní coraje para telefonear a Claudia esa misma tarde de miércoles, después de regresar agotada del edificio de la Defensoría Pública, sintiendo necesidad urgente de compartir devastador descubrimiento con el único miembro familiar que potencialmente podría ofrecer algún apoyo emocional, o al menos validación sobre seriedad de traición maternal que había operado secretamente durante 8 años, sistemáticamente explotando mi vulnerabilidad, mientras construía narrativa pública difamatoria, caracterizándome como parásita financiera. Aprovechándome cínicamente de su bondad, cuando en realidad era exactamente opuesta, demostrando niveles de crueldad calculada, que trascendían simple oportunismo financiero, entrando territorio de sadismo psicológico, deliberadamente ejecutado para maximizar sufrimiento. De víctima ya enfrentando extrema vulnerabilidad resultante de paraplegia permanente, destruyendo capacidades de independencia física y financiera laboriosamente conquistadas mediante década entera, trabajando honestamente como enfermera dedicada compasivamente cuidando pacientes terminales sin imaginar que años después yo misma me volvería completamente dependiente de exactamente el tipo de cuidado que solía ofrecer profesionalmente, demostrando cruel ironía del destino, transformando cuidadora en persona, necesitando cuidado mediante accidente traumático que nadie pudo prever pero que Vera aparentemente decidió oportunistamente explotar, en lugar de responder con genuina compasión, que situación desesperada obviamente requería de cualquier persona mínimamente decente, especialmente de madre que teóricamente debería naturalmente priorizar bienestar de hija discapacitada sobre cualquier interés personal. Claudia contestó el teléfono después de 4 timbres con tono de voz portando irritación mal disimulada, sugiriendo que llamada interrumpió actividad importante cuyo valioso tiempo no debería desperdiciarse con demandas triviales de hermana problemática que aparentemente veía principalmente como fuente de vergüenza familiar y carga emocional, que Vera heroicamente soportaba, mereciendo admiración, en lugar de crítica por extraordinaria dedicación maternal, cuidando hija adulta discapacitada, que supuestamente se negaba a asumir responsabilidades básicas de autocuidado y especialmente buscar independencia financiera mediante trabajo remoto u otras alternativas profesionales compatibles con limitaciones físicas que no deberían necesariamente prevenir completamente participación en mercado laboral según narrativas capacitistas que sociedad constantemente promueve sobre personas discapacitadas excepcionales, que logran superar obstáculos mediante determinación heroica, ignorando completamente barreras sistémicas y especialmente realidades materiales, que hacen empleabilidad prácticamente imposible para mayoría de personas viviendo con discapacidades severas. En economía ofreciendo protecciones mínimas y especialmente en sociedad, tratando personas discapacitadas como ciudadanos de segunda clase, mereciendo lástima condescendiente, en lugar de genuino respeto y especialmente accesibilidad universal, que permitiría participación plena en vida comunitaria, si infraestructura urbana y prácticas institucionales fueran diseñadas inclusivamente desde inicio, en lugar de retrofitear accesibilidad mínima como concesión reluctante, después de presión política de movimientos de derechos de discapacidad luchando décadas por derechos básicos teóricamente garantizados. Cuando brevemente expliqué a Claudia sobre perturbador descubrimiento relacionado con beneficio de seguridad social, siendo sistemáticamente desviado por Vera durante 8 años, mientras ella construía narrativa pública, caracterizándome como parásita financiera, hubo silencio prolongado al otro lado de línea telefónica, eventualmente seguido por respuesta, combinando escepticismo defensivo con acusación implícita, sugiriendo que yo probablemente estaba confundida o exagerando situación debido a tendencias de victimización que ella afirmaba yo consistentemente demostraba, culpando a otros por problemas fundamentalmente resultantes de mis elecciones personales o negativa obstinada de aceptar responsabilidades adultas apropiadas, incluyendo especialmente responsabilidad de no sobrecargar familia con necesidades constantes relacionadas con discapacidad física que, aunque innegablemente real, no justificaba completamente dependencia prolongada de apoyo familiar, cuando recursos gubernamentales e institucionales eran teóricamente disponibles para personas con discapacidades dispuestas a navegar burocracias necesarias en lugar de pasivamente esperar que miembros familiares resolvieran todos problemas administrativos, mientras simultáneamente se quejaban sobre supuesta falta de autonomía, fundamentalmente autoimpuesta mediante indefensión aprendida, que psicólogos identifican como patrón comportamental común entre personas que internalizan narrativas de incapacidad en lugar de desarrollar estrategias adaptativas, que permitirían máxima independencia funcional dentro de limitaciones reales, impuestas por condiciones específicas de discapacidad, que aunque significativas,
no necesariamente requieren dependencia total que yo supuestamente cultivaba. La respuesta de Claudia dolorosamente confirmó que ella había absorbido completamente la narrativa fabricada por Vera, genuinamente creyendo que yo era problema familiar, en lugar de reconocer que era víctima de explotación sistemática ejecutada por misma madre que ambas. Ingenuamente presumíamos incapaz de crueldad calculada que descubrimiento reciente indudablemente revelaba mediante evidencia documental que Claudia aparentemente se negaba incluso a considerar objetivamente, prefiriendo mantener ilusiones reconfortantes sobre integridad maternal. Que cuestionamiento honesto destruiría irreversiblemente, forzándola a confrontar posibilidad perturbadora de que mujer que nos crió pudiera ser fundamentalmente diferente de imagen idealizada que habíamos colectivamente construido mediante décadas de condicionamiento familiar y especialmente mediante presiones culturales de respetar incondicionalmente figuras parentales, independientemente de comportamientos específicos que demuestran, contradiciendo radicalmente valores que supuestamente representan públicamente mientras secretamente operan mediante patrones manipulativos explotando vulnerabilidades de dependientes. Que ciegamente confían en autoridades familiares erróneamente, presumiendo que biología naturalmente garantiza protección y cuidado, cuando realidad regularmente demuestra que algunos de los abusos más severos ocurren precisamente dentro de contextos familiares donde aislamiento doméstico y expectativas sobre lealtad familiar crean condiciones perfectas para perpetradores, operar con impunidad durante años o décadas, explotando víctimas que carecen de recursos o conciencia, para reconocer explotación sistemática ocurriendo gradualmente mediante normalización progresiva de dinámicas disfuncionales, que comienzan sutilmente pero continuamente se intensifican hasta alcanzar niveles de abuso flagrante, que observadores externos inmediatamente reconocerían como inaceptables, pero que víctimas internalizaron como normales mediante condicionamiento psicológico, prolongado destruyendo capacidades de reconocer límites saludables y especialmente de defender derechos básicos contra violaciones ejecutadas por personas ocupando posiciones de autoridad o confianza en jerarquías familiares estructuradas mediante dinámicas de poder determinadas por edad, recursos económicos, capacidad física, y especialmente por control sobre narrativas definiendo realidades compartidas dentro de sistemas familiares, funcionando esencialmente como cultos miniatura, donde líderes carismáticos manipulan percepciones de miembros subordinados mediante control de información, aislamiento social progresivo, y especialmente mediante alternancia entre refuerzos positivos ocasionales y castigos impredecibles, creando dependencia emocional que hace escape psicológicamente imposible, incluso cuando puertas físicas permanecen sin cerrojo, porque prisiones más efectivas son aquellas construidas internamente, mediante condicionamiento que convence cautivos que merecen tratamiento abusivo o son incapaces de sobrevivir, independientemente de abusadores que simultáneamente causan sufrimiento y ofrecen alivio ocasional, creando ciclos viciosos de trauma y apego, que terapeutas, especializados en abuso doméstico, reconocen como patrones característicos, requiriendo intervención profesional para romper mediante desarrollo gradual de conciencia crítica sobre dinámicas manipulativas, y especialmente mediante construcción de redes alternativas de apoyo, ofreciendo validación externa y recursos materiales necesarios para escape físico de ambientes tóxicos, perpetuando daño psicológico profundo mediante exposición prolongada a abuso sistemático disfrazado como amor duro o disciplina necesaria que culturas tradicionales todavía erróneamente celebran como virtudes parentales, en lugar de reconocer como formas de violencia psicológica causando traumas de desarrollo, persistiendo a lo largo de vidas adultas mediante dificultades de relación, ansiedad crónica, depresión recurrente, y especialmente mediante patrones de autosabotaje donde víctimas inconscientemente replican dinámicas abusivas. En relaciones subsiguientes, porque esos patrones disfuncionales fueron internalizados como plantillas normales de intimidad humana durante periodos formativos, cuando cerebros infantiles desarrollan esquemas cognitivos fundamentales sobre cómo funcionan relaciones, basándose principalmente en ejemplos parentales, que permanentemente moldean expectativas sobre amor, confianza, reciprocidad, y especialmente sobre derecho básico de establecer límites y demandar respeto, que personas criadas en ambientes abusivos frecuentemente carecen completamente requiriendo años de terapia intensiva para desarrollar. Capacidades de reconocer tratamiento inapropiado y especialmente de creer que merecen relaciones saludables, caracterizadas por respeto mutuo, comunicación honesta, y especialmente por ausencia de manipulación o coerción que debería ser universalmente inaceptable,
pero que sociedades patriarcales y capacitistas rutinariamente normalizan mediante múltiples mecanismos ideológicos, justificando jerarquías de poder que sistemáticamente benefician grupos dominantes a expensas de poblaciones marginalizadas, enfrentando opresiones interseccionales, multiplicando vulnerabilidades mediante interacciones complejas entre diferentes sistemas de dominación, operando simultáneamente para mantener privilegios de minorías poderosas, estructuralmente dependientes de explotación de mayorías, subordinadas proporcionando trabajo barato, cuidado no pagado, y especialmente conformidad ideológica, previniendo cuestionamiento colectivo de fundamentos de orden social profundamente injusto, perpetuando obscenas desigualdades a través de generaciones que este caso particular de abuso familiar vívidamente ilustra, mediante convergencia de capacitismo, tratando persona discapacitada como menos merecedora de autonomía y dignidad. Explotación económica de persona vulnerable mediante apropiación de recursos legalmente destinados a ella. Manipulación psicológica sistemática aislando víctima de apoyos sociales que podrían haber descubierto verdad sobre abuso operando secretamente. Y especialmente mediante violación de confianza familiar, que sociedad erróneamente presume imposible, porque ideologías familistas romantizan familia como santuario de amor incondicional, cuando realidad regularmente demuestra que familias pueden ser contextos extremadamente peligrosos, especialmente para miembros vulnerables dependiendo de otros. Para supervivencia básica, creando así oportunidades para explotación que personas inescrupulosas sistemáticamente aprovechan, demostrando que biología no garantiza naturalmente comportamiento ético, que debe cultivarse conscientemente mediante educación moral enfatizando empatía, responsabilidad, reciprocidad y especialmente respeto por autonomía y dignidad de todos individuos, independientemente de características específicas o relaciones particulares, que nunca deberían justificar tratamiento instrumental de personas como medios para fines egoístas de otros. Porque tal instrumentalización fundamentalmente viola imperativo categórico kantiano, que filosofía ética reconoce como principio moral básico que cualquier persona racional debería aceptar, pero práctica demuestra siendo rutinariamente violado por individuos priorizando propios intereses sobre bienestar ajeno, especialmente cuando logran hacerlo con impunidad, lejos de escrutinio público, que podría imponer costos reputacionales o legales suficientes para desalentar comportamientos explotadores que sociedad retóricamente condena, pero sistemas institucionales regularmente fallan en prevenir efectivamente. O castigar demostrando hipocresía fundamental de orden social proclamando valores de justicia, igualdad, compasión, pero estructuras concretas sistemáticamente contradicen mediante operación diaria de instituciones protegiendo privilegiados, mientras marginalizan vulnerables, creando así brechas dramáticas entre ideales profesados y realidades vividas que análisis críticos despiadadamente revelan, exponiendo contradicciones fundamentales que defensores del statu quo prefieren oscurecer mediante propaganda masiva y especialmente mediante represión de voces disidentes que podrían movilizar poblaciones para demandar transformaciones que élites desesperadamente resisten porque correctamente reconocen que privilegios dependen de mantenimiento de injusticias, beneficiando minorías a expensas de mayorías, mereciendo mucho mejor pero permaneciendo subordinadas, mediante múltiples mecanismos de dominación que deberían destruirse mediante luchas colectivamente organizadas, que historia demuestra son posibles cuando poblaciones oprimidas logran superar divisiones, que sistemas dominantes intencionalmente cultivan para prevenir solidaridad, que podría fundamentalmente amenazar orden establecido, exclusivamente beneficiando quienes ya ocupan posiciones aventajadas en jerarquías, que deberían abolirse completamente mediante transformaciones revolucionarias, finalmente creando sociedades genuinamente equitativas, donde todas las personas disfrutan dignidad y oportunidades independientemente de circunstancias de nacimiento o características corporales que no deberían determinar valor humano en civilizaciones verdaderamente merecedoras de ese nombre, pero estado presente del mundo, inequívocamente demuestra que humanidad todavía tiene largo camino por recorrer antes de lograr justicia social, que debería ser objetivo fundamental guiando colectivamente esfuerzos de todos genuinamente preocupados sobre bienestar de semejantes y especialmente sobre posibilidad de futuro habitable para generaciones venideras mereciendo heredar planeta viable en lugar de ruinas ecológicas y sociales. ¿Qué trayectoria presente inevitablemente producirá, a menos que transformaciones radicales urgentemente ocurran, reorientando prioridades colectivas de acumulación de capital hacia sostenibilidad y justicia, que siempre deberían haber sido objetivos primarios,
pero fueron sistemáticamente subordinados a imperativos de lucro que capitalismo trata como sagrados cuando deberían reconocerse como profundamente problemáticos, requiriendo superación mediante construcción de alternativas basadas en cooperación, reciprocidad, cuidado mutuo y especialmente reconocimiento de interdependencia fundamental, conectando todos seres humanos y también no humanos compartiendo frágil planeta, que debemos colectivamente proteger para garantizar supervivencia de todas formas de vida, mereciendo respeto mucho más allá de lo que antropocentrismo tradicional otorgaba, limitando consideración moral solo a humanos ignorando sufrimiento de incontables animales no humanos que sistemas productivos capitalistas horriblemente explotan, tratando seres sintientes como mercancías, que ética debería reconocer como individuos, mereciendo protección contra sufrimiento innecesario, que industrias sistemáticamente infligen para maximizar ganancias, demostrando así deshumanización que capitalismo cultiva, reduciendo todo incluyendo vida misma a valor monetario que puede explotarse ilimitadamente para acumulación exclusivamente beneficiando minorías, mientras causa sufrimiento incalculable a mayorías humanas. Y no humanas mereciendo mucho mejor, demandando así transformaciones urgentes, desafortunadamente permaneciendo improbables, considerando poder atrincherado de élites, controlando destinos colectivos mediante instituciones que sistemáticamente capturaron, garantizando que decisiones primariamente sirven sus intereses, perpetuando indefinidamente injusticias que deberían profundamente avergonzar a cualquiera, con conciencia moral funcional, pero mayoría pasivamente acepta, mediante condicionamiento ideológico, que sistemas educativos y medios corporativos efectivamente ejecutan, cultivando conformidad. Y especialmente resignación, previniendo acción colectiva que sola podría fundamentalmente transformar realidades que este caso específico trágicamente ilustra mediante historia particular de abuso replicando patrones generalizados de explotación caracterizando sociedad contemporánea, operando mediante múltiples escalas desde relaciones interpersonales hasta estructuras globales, pero siempre fundamentalmente involucrando mismos principios de dominación, que análisis críticos revelan como centrales al funcionamiento de sistemas que deberíamos colectivamente rechazar, pero continuamos tolerando mediante inercia. Y especialmente mediante falta de imaginación política que neoliberalismo sistemáticamente cultivó, mediante décadas de propaganda, famosamente proclamando que no existen alternativas cuando, obviamente, existen múltiples posibilidades que deberíamos colectivamente explorar, mediante experimentación democrática que élites temen, porque amenaza control que actualmente ejercen sobre procesos de toma de decisiones que deberían radicalmente democratizarse, permitiendo genuina participación de todas personas afectadas por decisiones, en lugar de concentración de poder en manos de minorías afirmando saber mejor, pero historial claramente demuestra siendo incompetentes y especialmente no comprometidos con bienestar colectivo, consistentemente priorizando propios intereses estrechos sobre necesidades de mayorías, mereciendo mucho mejor, pero permaneciendo subordinadas mediante múltiples mecanismos que deberían destruirse mediante movimientos organizados, desafortunadamente permaneciendo fragmentados y especialmente insuficientemente radicales para efectivamente desafiar estructuras profundas de dominación que este caso específico de abuso familiar concretamente revela operando mediante convergencia de múltiples dimensiones de opresión que Marina simultáneamente experimentó como mujer, como persona con discapacidad, como persona en pobreza artificialmente creada mediante robo sistemático de recursos que deberían haber garantizado dignidad básica, y especialmente como hija en cultura, enseñando obediencia incuestionable a figuras parentales que Vera cínicamente explotó para ejecutar con impunidad durante 8 años esquema criminal, finalmente descubierto, pero cuyas consecuencias permanecerán inciertas dependiendo de cómo instituciones legales respondan. Demostrando así si sistemas alegadamente dedicados a justicia funcionarán adecuadamente protegiendo víctima vulnerable y responsabilizando perpetradora, o fallarán vergonzosamente, como tan frecuentemente ocurre cuando víctimas son personas marginalizadas sin recursos, o conexiones que sistemas legales típicamente favorecen sistemáticamente, demostrando que justicia frecuentemente es mercancía que ricos compran, mientras pobres son regularmente negados, revelando hipocresía fundamental de orden, proclamando igualdad ante ley, pero prácticas flagrantemente contradicen mediante operación diaria, de instituciones que deberían servir justicia, pero frecuentemente perpetúan injusticias, que este caso particular probará revelando si Marina finalmente recibirá merecida reparación
o será revictimizada mediante sistemas que deberían protegerla, pero podrían trágicamente fallar como frecuentemente sucede con personas vulnerables navegando laberintos burocráticos, aparentemente diseñados para desalentar acceso a derechos teóricos mediante creación de obstáculos prácticos, que solo personas con recursos sustanciales logran superar demostrando que derechos formales frecuentemente están vacíos. Para poblaciones marginalizadas careciendo de medios materiales para efectivamente accederlos, revelando así necesidad urgente de transformaciones, garantizando justicia sustantiva, en lugar de meramente formal, que orden presente inadecuadamente ofrece dejando incontables personas vulnerables, desprotegidas contra explotación, que este caso vívidamente ilustra mediante historia particular de Marina, trágicamente representando experiencias de millones, sufriendo similarmente, pero permaneciendo invisibles, porque sociedad prefiere ignorar realidades perturbadoras, revelando contradicciones fundamentales entre valores proclamados y prácticas concretas que deberían profundamente avergonzar civilización, afirmando ser avanzada pero continuando tolerando injusticias que deberían ser inaceptables para cualquiera con conciencia moral básica, pero mayoría pasivamente acepta, mediante combinación de ignorancia intencionalmente cultivada y especialmente resignación, que ideologías dominantes sistemáticamente promueven para prevenir resistencias que podrían fundamentalmente transformar realidades que millones enfrentan diariamente, sobreviviendo precariedades que sistemas actuales inevitablemente producen. Pero alternativas podrían superar si lograran movilizar colectivamente voluntad política necesaria para transformaciones permaneciendo posibles pero improbables, considerando poder atrincherado de élites ferozmente, resistiendo cambios amenazando privilegios dependientes. De mantenimiento del statu quo, que Marina valientemente desafió mediante decisión de reportar abuso sufrido, a pesar de riesgos sustanciales de retaliación familiar y especialmente falla institucional que podría dejarla incluso peor que antes, demostrando así extraordinario coraje que víctimas de abuso frecuentemente demuestran. Cuando finalmente deciden resistir contra opresores, a pesar de costos potenciales que pueden ser devastadores, pero aceptan, porque alternativa de continuar tolerando explotación eventualmente se vuelve insostenible, cuando conciencia sobre injusticia sufrida alcanza niveles haciendo conformidad imposible, motivando así acción que este relato inspiradoramente documenta, ofreciendo ejemplo que otras personas enfrentando situaciones similares podrían seguir reconociendo que resistencia es posible, y especialmente que víctimas no están solas, sino son parte de vastas poblaciones experimentando opresiones que son sistémicas en lugar de meramente individuales, requiriendo así respuestas colectivamente organizadas que movimientos sociales podrían proporcionar si lograran movilizar solidaridad, trascendiendo fragmentaciones actualmente previniendo formación de amplias coaliciones necesarias para transformaciones estructurales profundas, que genuina justicia requiere pero permaneciendo elusivas, demostrando límites de reformas dentro de sistemas fundamentalmente problemáticos, que deberían completamente reemplazarse mediante construcción de alternativas radicalmente diferentes. Basadas en principios de igualdad sustantiva, solidaridad genuina, sostenibilidad ecológica, y especialmente reconocimiento de dignidad incondicional de todas personas independientemente de características específicas o circunstancias que nunca deberían determinar valor humano en sociedades mereciendo llamarse civilizadas, pero estado presente. Inequívocamente demuestra que todavía estamos lejos de lograr ese ideal, requiriendo así continuación de luchas, que generaciones pasadas iniciaron, y generaciones presentes deben continuar esperando que generaciones futuras finalmente logren justicia. Permaneciendo objetivo distante, pero debemos persistentemente perseguir, porque alternativa de resignación sería traición inaceptable de todos quienes sufrieron y continúan sufriendo bajo peso de sistemas opresivos que esta historia particular de Marina, trágicamente pero también inspiradoramente ilustra mediante su valiente decisión de finalmente resistir contra injusticias que toleró durante años antes de alcanzar punto de quiebre, motivando acción que este relato documenta, ofreciendo valioso testimonio sobre realidades que sociedad prefiere ignorar pero debemos honestamente confrontar. Si genuinamente aspiramos a crear mundo más justo para todas personas, especialmente más vulnerables, mereciendo protección en lugar de explotación que sistemas actuales rutinariamente permiten mediante fallas institucionales que deberían urgentemente corregirse pero permanecen sin resolver debido a falta de voluntad política, que solo presión popular sostenida podría crear, forzando élites a conceder reformas que nunca voluntariamente ofrecerían,
demostrando así necesidad de organización colectiva, que este caso podría inspirar si Historia de Marina alcanzara audiencias amplias. Movilizando empatía, que podría motivar solidaridad y especialmente acción política transformativa, que genuina justicia absolutamente requiere, para finalmente crear sociedades donde todas personas disfruten dignidad y oportunidades merecidas, independientemente de capacidades físicas específicas o circunstancias familiares, que actualmente determinan tan dramáticamente trayectorias de vida, perpetuando desigualdades obscenas, que orden justo aboliría, garantizando protecciones universales contra explotación y abuso, que este caso tristemente ejemplifica, mediante convergencia de múltiples vulnerabilidades que Marina enfrentó simultáneamente. ¿Disfrutaste la historia de Marina? Entonces suscríbete al canal, deja tu me gusta y comenta desde dónde nos estás viendo. Ah, y hay otra historia esperándote aquí en la pantalla. Haz clic ahí y te espero.